vamos a meditar en la palabra de Dios, siguiendo con esta línea de pensamiento que tiene que ver con la familia, restauración, ministrando restauración a la familia. Hoy quiero compartir un tema, está basado en el Salmo 101. Vamos a leer el Salmo en su totalidad y luego quiero compartir con usted algunos pensamientos que Dios me ha dado acerca de este Salmo. El tema de hoy, o la meditación de esta mañana, si me ayudan allá en la proyección, ¿estamos transmitiendo el día de hoy? ¿Sí? Bueno, está grabada para listo. Salude a todos los que nos ven en alguna parte del mundo a través de la internet. Bueno, vamos a un pacto con Dios para nuestra bendición. Ese es el tema de nuestra meditación, un pacto con Dios para nuestra bendición, perdón. Salmo 101. Vamos a abrir allí la Biblia y aquí empieza a aparecer, si usted quiere seguir conmigo la lectura aquí en la proyección. Salmo 101. Dice así: misericordia y juicio, ¿qué dice? Cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿qué? De mi casa. ¿De qué? De mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de ¿qué? ¿De qué? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan, ¿qué dice? Iniquidad. Ahora, un poco fuerte el salmo, un pacto con Dios para nuestra bendición. Ahora escuche esto que le voy a compartir. Este salmo fue escrito ¿por quién? ¿Ah? ¿Fue escrito por quién? Por David. Ahora, en esta versión el título es Promesa de vivir una vida santa. Ahora escuche bien, David aquí, este salmo fue escrito. Voy a narrarles un poco el contexto. Este salmo fue escrito unos días antes de que David fuera posesionado como el rey de Israel. ¿Me escucharon lo que dije? Este salmo Dios le lo dio a David unos días, un tiempo atrás, antes de posesionarse en el trono de Israel. Ahora recuerde usted que David tomó el reinado de la nación de Israel en dos etapas. David primero llegó a ser el rey de Hebrón. Allí los ancianos le coronaron como el rey. Allí duró algunos años y luego David fue coronado sobre toda la nación de Israel. Y este salmo fue escrito unos días, un tiempo antes de ser coronado como el rey de toda la nación de Israel. Ese es el contexto del salmo. Ahora David, antes de sentarse en el trono, hace un pacto con Dios. Diga, un pacto con Dios. Hace un pacto con Dios. Y por eso tenemos aquí estas expresiones donde David hace ese compromiso con Dios antes de sentarse en el trono de Israel y gobernar toda la nación de Israel.
él hace este compromiso, este pacto con Dios. Por eso usted escucha aquí expresiones tanto positivas como expresiones negativas. Por ejemplo, expresiones positivas que él dice: haré. En ese compromiso, en ese pacto que él hace con Dios, él hace expresiones positivas y también hace expresiones negativas. Dice: dejaré de hacer, cuando usted lee el Salmo. Entonces es un compromiso, es un pacto que el rey está haciendo con Dios y que él llevará a cabo en el gobierno que va a ejercer en la nación de Israel. Qué lindo esto. Antes de sentarse en el trono, él se comunica con Dios, hace un compromiso con Dios y le dice: Señor, esto haré cuando esté sentado en el trono de Israel, y esto no haré cuando esté sentado en el trono de Israel. Así que tenemos este compromiso que quiero desglosarlo en esta mañana. Tiene, como le dije, un título muy importante que usted y yo debemos tener en cuenta. Aquí lo dice: promesas para vivir una vida santa. Y cada uno de nosotros, escúcheme bien, deberíamos hacer este tipo de compromisos con Dios. Por ejemplo, cuando usted se va a casar, si usted es varón, usted debe hacer un compromiso con Dios y decir: Señor, cuando esté sentado en el trono de mi matrimonio, cuando yo me case con esta doncella, o cuando yo me case con este varón, Señor, estas son las cosas que yo voy a hacer y estas son las cosas que yo no voy a hacer. Qué lindo que un padre de familia, cuando Dios le va a bendecir con un hijo, o cuando están planeando un hijo, se haga este tipo de compromisos, este tipo de pactos, y se diga: Señor, cuando tú me des ese hijo, estas son las cosas que yo no voy a hacer y estas son las cosas que yo voy a hacer. Pues aquí tenemos a este salmista David haciendo este compromiso, y sobre todo él, en estas cosas que él le promete a Dios en este pacto, él le dice: Señor, voy a actuar con justicia, voy a actuar con integridad. Ahora, la Biblia dice en el Salmo 37, versículo 28, que es una de las cosas que David se compromete en este salmo. Pero miremos este texto aquí, Salmo capítulo 37 y el versículo 28. Mire lo que dice, 37, 28. Dice la palabra de Dios: porque Jehová ama, ¿qué? Ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán, ¿qué? Guardados. Mas la descendencia de los impíos, ¿qué? Será destruida. Aquí vemos a David poniendo en práctica este principio de ser justo en el trono de Israel. Hace un compromiso de ser un hombre justo, íntegro, como dice allí, recto en el trono de Israel. Ahora, yo en esta mañana, escúcheme bien, reflexionando en este salmo, quiero que usted y yo hagamos un compromiso para nuestra casa, para nuestra familia. David aquí está haciendo un compromiso de cómo él se va a conducir como rey y de cómo él se va a conducir en su propia casa, en su propia casa. A veces no tenemos reglas y normas en la casa que nos guían, que nos gobiernan. El versículo 2 encontramos el primer pensamiento que quiero desarrollar en esta mañana. Vamos al Salmo. Salmo capítulo 101 y el versículo 2. Mire lo que dice. 101 versículo 2. Mire lo que dice David aquí. Entenderé el camino de ¿qué? Cuando vengas a mí. Y mire esto: en la integridad, ¿qué dice? De mi corazón andaré en medio de ¿qué? ¿Cuál es el primer compromiso que hace David en este pacto con Dios? Antes de sentarse en el trono de Israel, para el reinado que va a empezar y para su casa. Mire lo que dice: en medio de mi casa andaré ¿qué? ¿Andaré qué?
en integridad. ¿Qué es lo que quiso decir aquí David? David quiso decir lo siguiente: Señor, en mi casa yo voy a guardar mi testimonio, voy a guardar mi integridad, voy a guardar mi comportamiento. Ese es el compromiso que deberían hacer muchos padres en su casa, en su familia. ¿Cuántos de ustedes, padres, tienen malos testimonios en su casa? ¿Cuántos de ustedes en el seno de su familia la imagen que usted tiene es pésima? Usted no cuida su integridad, usted no cuida su testimonio. Su vida no es un referente de información saludable. Usted como padre se ha convertido en una piedra de tropiezo para sus hijos, para su esposa. Y en vez de que sus hijos se proyecten en la vida como una lanza que dé en el blanco, sus hijos, los miembros de su familia, han tropezado en su mal testimonio, en su vocabulario perverso, en su estilo equivocado de vivir la vida, de negociar equivocadamente, de relacionarse con personas incorrectas. Muchos padres han sido la piedra de tropiezo para sus hijos y allí tropezaron sus hijos. Por eso, cuando salieron al mundo, salieron afectados, salieron dañados, salieron podridos, salieron resentidos, porque en la casa sus padres no se comprometieron con Dios a guardar su integridad. Mire lo que dice David. David dice: en mi casa me comprometo contigo que guardaré mi integridad. Padres, usted tiene una excelente imagen en su casa, en ese reinado que usted ejerce en la casa como cabeza. Como mamá, como papá, usted tiene una buena imagen de sus hijos. Sus hijos lo admiran a usted. Cuando ven a usted dicen: oh papá, oh mamá, qué maravilloso eres, cómo has ministrado a mi vida, cómo has influenciado mi vida positivamente. Necesitamos que los padres se sacudan en esto y tengan un compromiso con Dios. Antes de ser padre, uno tiene que tener un pacto con Dios, un compromiso de integridad en la casa donde Dios nos ha colocado. Solo así podemos marcar hijos para bien en una ciudad, en una nación donde hay tantos jóvenes que no tienen rumbo en la vida ni en el día a día del caminar. Ese fue el primer compromiso que hizo el rey David antes de sentarse en el trono y antes de funcionar como rey. Le dijo a Dios: Señor, en mi integridad, andaré en integridad en mi casa. En mi casa. En nuestra casa tienen un concepto de nosotros, hermano. Nuestros hijos tienen un concepto de nosotros. Nosotros tenemos un concepto de los demás miembros de la familia. Pero qué importante es que tengan un buen concepto de nosotros. Ahora, todo eso se arregla cuando tú y yo arreglamos las cosas con Dios. Necesitamos que nuestros hijos tengan un buen referente en la casa. Lo necesitamos. Usted que es papá, usted que es mamá, usted necesita comprometerse más con Dios para vivir una vida íntegra. Que sus hijos no le vean a usted coquetear a una mujer diferente a su mamá. Que sus hijos no le vean a usted hacer negocios turbios. Debe haber un pacto de integridad en la casa para poder transmitir la luz de Dios a nuestros hijos. Solo así vamos a tener jóvenes con una mentalidad diferente. Cuando usted y yo tengamos ese compromiso con Dios, no hay una cosa más grata que bendice la vida de un joven, de un hijo,
es cuando ven unos padres que caminan con Dios en pacto, caminan con Dios en integridad de vida. Los pasos que dan son pasos correctos, son pasos de fe, son pasos bíblicos, son pasos que ministran a otros. Cuando tú y yo como padre caminamos, decidimos en la casa, ese tipo de pasos y decisiones deben llevar a que nuestros hijos sean ministrados por el poder de Dios. Es muy importante esto. Muchos de ustedes son padres y no tienen compromiso con Dios. No tienen compromiso con Dios. Muchos de ustedes son mamá y no tienen un compromiso con Dios. No tienen un pacto con Dios donde digan: Señor, en mi casa me guardaré, me cuidaré de tener un buen testimonio delante de mis hijos, delante de mi familia, delante de aquellos que me has dado en la casa. Le pregunto al corazón en esta mañana: ¿usted tiene buen testimonio en su casa? ¿Usted tiene un buen testimonio en su casa? ¿Usted es un hombre respetado en su casa? ¿Usted es una mujer respetada en su familia? Su vida alumbra en su casa, su testimonio alumbra en su casa. Ahora, no estoy hablando de alumbrar fuera, estoy hablando de alumbrar en mi casa. Necesitamos hacer un compromiso con Dios para alumbrar en nuestra casa. Y por eso el salmista dice: Señor, en medio de mi casa andaré con integridad. Bendice a tus hijos más que tú les regales una casa, un carro. El hecho de que ellos vean que en tu casa hay un testimonio cristiano intachable, cristalino, bibliocéntrico, como un discípulo de Cristo caminas en la casa. El problema de nuestros hijos es que ven padres que no caminan con Dios. El problema de muchos jóvenes en las familias es que ven una mamá indiferente al cristianismo, ven un padre poco comprometido con la obra de Dios, poco comprometido con la casa de Dios. Pero cuando nuestros hijos ven padres comprometidos que caminan con Dios en pacto, en compromiso, se guardan, se cuidan de transmitir un mal testimonio, escúcheme bien, esto produce en nuestros hijos un efecto maravilloso de salud espiritual. Ese es mi primer pensamiento para ustedes esta mañana. ¿Cuántos de ustedes están pensando en casarse en estos días? Primero haga un pacto con Dios. Primero haga un pacto con Dios antes de sentarse en esa silla. Usted va a ser una esposa, usted va a ser un esposo, pero antes de sentarse en esa silla de esposo o de esposa, haga un compromiso con Dios. Primeramente, dígale: Señor, en este nuevo lugar donde tú me vas a ubicar como casado, como casada, Señor, voy a hacer un compromiso de integridad. Aquí voy a demostrar que soy tu hijo y que la unción de Dios está sobre mí. ¿Cuántos de ustedes están a punto de empezar un nuevo trabajo? Antes de eso, haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso con Dios. Señor, antes de empezar este nuevo trabajo que tú me vas a dar, este ascenso que voy a recibir, Señor, lo primero que voy a hacer contigo es un pacto de integridad en este nuevo lugar, en esta nueva empresa donde tú me vas a colocar. Y que tú ya me abriste la puerta. Qué lindo cuando caminamos con Dios con estos parámetros de vida. Un parámetro de compromiso, un parámetro de pacto con Dios, un pacto de andar en integridad en medio de mi casa, un pacto de integridad de caminar y de andar con Dios en medio de mi trabajo, un pacto de integridad de caminar y de andar con Dios en medio de las personas con las cuales me relaciono. ¿He sido claro en esta mañana? Ese fue el primer compromiso que hizo David antes de sentarse en el trono de Israel.
un pacto de integridad. Señor, en mi casa, en el palacio, yo honraré la integridad. Muchos hijos saben que sus padres no son íntegros. Muchos padres saben que sus hijos saben que usted no es íntegro. Muchos padres saben que sus hijos saben que usted en los negocios no es íntegro. Muchos hijos saben que sus padres son desleales con su mamá. Y usted no sabe cuánto daño hace esa información que nuestros hijos descubren. Usted no sabe cuánto daño hace. Usted no sabe cuánto daño hace en las emociones, en el alma, en el espíritu de un joven que se entera que su padre o su madre anda en malos pasos. Por eso necesitamos hacer un pacto, un compromiso de integridad en nuestra casa. En nuestra casa. Segundo pensamiento. Mira el segundo compromiso que hace David antes de sentarse en el trono de Israel. ¿Están conmigo? Mira el versículo 3. Versículo 3, mire lo que dice. Me gusta esto, por favor. Dice el versículo 3 del capítulo 101. Dice, no pondré, ¿están allí? No pondré, ¿qué dice? No pondré delante de mis ojos cosa que, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahora, aquí hay un principio. Lo que sus ojos ven llena su mente. Lo que sus ojos y mis ojos ven se llena la mente. Si usted es una persona que sus ojos ven la Biblia todo el tiempo, ven buena información, pues su mente se llena de buena información. Pero mire lo que hace David. Dice, en mi casa, versículo, dice, no podré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué dice? Hermanos, mire lo que hace David. David dice, en mi reino, en mi casa, yo no pondré nada que contamine mi corazón. Yo no pondré nada que contamine mi mente. ¿Cuántos de ustedes cuidan la salud espiritual de su familia? ¿Cuántos de ustedes tienen una preocupación de que no haya nada delante de los ojos de sus hijos, de los ojos de su esposa, de los ojos de su matrimonio, que contamine el corazón de la familia, la salud de la familia? Esto es muy importante, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen este cuidado de que sus hijos no anden metidos en la pornografía? Que delante de sus ojos no haya pornografía, que delante de sus ojos no haya contaminación. Por eso se contamina el corazón de la familia. Por eso se contamina la atmósfera de una familia. Por eso se contamina el ambiente espiritual de una familia. Cuando no hay nadie que sea vigilante de las cosas que están delante de los ojos de la familia. Y David hace este compromiso. Dice, yo voy a vigilar. Me comprometo que delante de mis ojos no haya cosa injusta. No pondré, dice, cosa injusta delante de mis ojos. Hermanos queridos, hay tantas cosas que el diablo le coloca a nuestras familias delante de los ojos de la familia. La mayor contaminación de la familia viene a través de lo que la familia está viendo.
lo que la familia ve, lo que los miembros de la familia ve, contaminan la atmósfera de la familia. Por eso necesitamos que nuestras familias tengan vigilancia en este sentido. Nuestros hijos tengan vigilancia. No hay una cosa que distorsione más la mente de un joven, de una jovencita, cuando hay algo delante de sus ojos que no es sano, que es contaminado por el sexo, por ejemplo. Muchos jóvenes hoy son pervertidos porque delante de sus ojos no hay nadie que les vigile en ese sentido. Voy a compartir con ustedes algunos versículos. En el libro de Génesis capítulo 9, mire cómo se puede contaminar el corazón de la familia. Génesis capítulo 9, versículos 22 y 23. Aquí hay una cosa que contaminó el corazón de la familia. Mire esto, por favor. Dice, y Can, repita conmigo, ¿y quién? Can, padre de Canaán, vio que la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos porque estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron ¿qué? La desnudez de su padre, teniendo que vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de ¿qué? ¿La desnudez de qué? Ok. Aquí hay algo que contaminó esta familia, escuche bien. Dañó el presente y el futuro generacional de esta familia. Esto que está aconteciendo aquí dañó el presente, la atmósfera presente, dañó el ambiente presente de esta familia y dañó el futuro generacional de esta familia. Esto que pasó aquí. ¿Sabe qué pasó? Un padre embriagado. Un padre en una actitud irresponsable. La Biblia dice que sus hijos vieron ¿qué? Su desnudez. ¿Vieron su desnudez? Ahora esto tiene 2, 3 interpretaciones, pero no voy a entrar en eso. Solamente quiero que se quede ahí. Ellos vieron la desnudez de su padre. Vieron la desnudez de su padre. ¿Qué dice allí? ¿Qué pasó con ellos? Dice que uno de ellos, cuando vio la desnudez de su padre, fue y le contó a sus otros hermanos y le dijo: mira, papá, en esta circunstancia lo vi. Y eso le quedó allí. Eso lo expresó a sus hermanos. Y dice que los otros vinieron y cubrieron la desnudez de su padre. Ahora escúcheme bien. ¿Qué fue lo que pasó? Esto marcó, en cierto sentido, la vida de estos hijos, este acto de su padre. Ver aquí un padre desnudo en una actitud que no es correcta. Ahora escúcheme bien. Hace unos días hablaba yo con una familia que vive en España. Estuvieron aquí, mientras estuvieron con nosotros aquí en la congregación, se fueron para España. Escuche bien, en esos días, cuando ellos estaban viviendo aquí en Bogotá, el hijo mayor de ellos, mire lo que pasó. Un día los descubrió que papá y mamá estaban teniendo relaciones sexuales. Cuando él llegó, abrió la puerta, él vio eso. Y escúcheme bien, esto que este joven vio
lo indujo a él a desarrollar, a pervertir el área sexual de la vida de este joven. ¿Por qué sé yo esto? Porque el padre me lo ha dicho varias veces. Ayer, antes de ayer nomás, recibí una llamada de él y me volvió a mencionar ese referente. Mi hijo, que vive en España ahora, se volvió un joven insoportable, un joven difícil. Y él siempre recuerda ese incidente cuando él entró en ese momento y descubrió a papá y a mamá algo legal, algo lícito, pero vio esas escenas y eso hizo que este joven fuera influenciado equivocadamente. Y como no hubo unos padres, sino que hubo unos padres que se avergonzaron, se sintieron mal, no hubo un padre que guiara a este joven, que explicara a este joven. Entonces este joven dedujo cosas, se llenó de películas, se llenó de cosas. Tal vez se lo preguntó por fuera a sus amigos, a algún pariente, a algún primo, etcétera, etcétera. Y este incidente, que es muy normal en una pareja, pero que no es normal en esas condiciones, afectó la mente de este joven. Y hoy es un joven que vive en España, totalmente afectado con este referente que les menciono. ¿Cuántos padres no tienen cuidado de esto, por ejemplo? En el seno de una familia. Esto puede dañar la mente de nuestros hijos cuando no hay privacidad en este sentido. Yo he hablado con jóvenes que han visto a sus padres tener relaciones sexuales y eso, en vez de bendecirles, ha producido en ellos un efecto negativo. Hasta en esto se necesita cuidar la salud de la familia. En esto. Necesitamos ser tan comprometidos con Dios que aún debe haber protección en esto, para que usted, de una manera tan insensata, tan superficial, usted no termine afectando la salud espiritual de sus hijos, de su familia y de los hijos que Dios le ha dado como una gran bendición. Esto afectó tremendamente a esta familia. Y esto que le menciono afectó a este joven, que le menciono como un testimonio. Ese incidente afectó. Yo necesito, hermano, que mi familia se le vigile lo que tiene delante de sus ojos. En mi familia no puede haber pornografía. En mi familia, en mi casa, no se puede leer ni mirar revistas pornográficas. En mi familia no se puede mirar videos que tengan alguna contaminación que afecten la salud de mi familia. Pues el rey David dice: me comprometo, antes de sentarme, cuidaré lo que decida poner delante de mis ojos. Eso es tan importante, lo que miran tus hijos, lo que mira la familia, lo que miras tú como esposo, lo que miras tú como esposa. Es tan importante porque tiene implicaciones que pueden llevar a enfermar el corazón de tu familia, el corazón de tus hijos, el corazón de tu propia vida. Y allí tenemos una familia enferma. Y por último, Levíticos capítulo 18, en este pensamiento. Levíticos 18, mire lo que dice aquí. Levíticos capítulo 18, el versículo 7 al 9. Estos son libros que a veces no se leen, pero que tienen tanta riqueza espiritual para nuestra vida. Levítico capítulo 18, versículo 7 al 9. ¿Están conmigo? Mire lo que dice. ¿Están allí? Dice:
La desnudez de tu padre, ¿qué dice? O la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de tu La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y si usted sigue leyendo, habla ahí de la desnudez de tu hermana, la desnudez, sigamos leyendo el 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida de fuera, su desnudez es, ¿no qué? Escúcheme bien. Voy a decirles algo con todo mi corazón. Esto es ignorado en muchos cristianos, pero esto ha sido la raíz y el problema de que muchos jóvenes sexualmente salgan de la casa con una mentalidad afectada y dañada, porque un día vieron la desnudez de sus padres en una relación sexual, vieron la desnudez de su hermana en otra actitud, etcétera, etcétera. Y esto ha sido el problema para muchos jóvenes, pero muchas familias cristianas ignoran este tipo de cosas que el enemigo ha usado para dañar la mentalidad de las familias y el corazón de la familia. Aquí tenemos a David haciendo dos compromisos antes de sentarse en el trono de Israel. Número uno, él dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ah? En medio de mi casa, Señor, guardaré mi testimonio. Segundo, en medio de mi casa, en medio del reino, cuidaré de todo lo que ponga delante de mis ojos. Tercer pensamiento. Tercera idea de David. Mire el versículo 3 y 4. 3 y 4 del Salmo 101. 3 y 4, sobre todo la parte B, pero leamos estos dos textos. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco, ¿qué dice? La obra de los que se desvían. Ninguno de ellos, ¿qué dice? Escuche eso. Ninguno de ellos se acercará a mí. Tenga en cuenta y presente esa frase. Versículo 4. Versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré, ¿qué dice? Al malvado. ¿Cuál es el tercer compromiso que hace David? David dice, escuche esto, cuidaré el tipo de personas que entren en mi casa. ¿Cuántos de ustedes tienen cuidado en el tipo de personas que entran en el seno de su familia, en el seno de su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen cuidado de eso? A nuestra casa no puede entrar cualquier persona. Nuestra casa no puede tener la puerta abierta para todo el mundo. Máxime cuando usted tiene hijos. El primer pastor que Dios me da, he tenido dos en la vida. El pastor Jorge Cristancho y el pastor Colin Crawford. El pastor Jorge Cristancho era un hombre que le abrió la puerta a todo el mundo. Toda la iglesia iba a su casa. Y yo un día le dije, pastor Jorge, yo lo trataba muy amigablemente, le dije, cierra la puerta de tu casa.
Pues escuche bien, hubo una época que se levantó, era una congregación de unos 600 miembros, se levantó todo tipo de comentarios de las cosas que los hermanos, que la gente que iba a su casa miraba. Comentarios de todo tipo se empezaron a levantar y cada uno tenía un comentario, y borrar eso fue tan complicado, tan difícil, incomodó la vida de estos jóvenes pastores por mucho tiempo. Yo los vi llorar por esto, los vi llorar, pero el error fue de ellos. Ellos abrieron la puerta. El rey David dice: yo no le voy a permitir que a mi casa entre cualquier persona. Tú no puedes permitir que en tu casa entre una persona que tú sabes que practica la brujería, porque eso traerá influencia. En algún sentido, ese tipo de cosas, de personajes, afectarán tu casa. Tú no puedes permitir que a tu casa entre una persona que tú sabes que es ladrón. Tú no puedes permitir que a tu casa entre una persona que a ti te consta que es chismosa, que es chismoso. Tú puedes atenderlo en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar. Hay tantas cafeterías. Perdónenme. Esto Dios a mí me lo enseñó hace mucho tiempo. Yo les amo a ustedes con todo mi corazón, pero muy pocos de ustedes conocen dónde vivo y saben cómo vivo. Si yo quiero mantener una relación saludable con usted y usted conmigo, yo mantendré siempre esa privacidad de mi casa. Por eso no vivo al lado de la iglesia, vivo hacia el norte. Por eso no vivo aquí a 2 cuadras de la iglesia. Porque yo sé que este principio, hermano, es tan valioso y tú no puedes abrirle tu casa a cualquier persona si tú no conoces su mentalidad, su manera de pensar, porque esa persona que tú desconoces cómo piensa, cómo actúa, cómo vive, qué hace, qué no hace, si tú le abres la puerta, esa persona puede sembrar una semilla que dañe la salud, el bienestar, el corazón de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí él menciona, por ejemplo, de algunas personas. Allí encontramos, dice: los que andan desviados del camino de Dios, yo no los dejaré entrar en mi casa. Mire lo que está diciendo David. Ahora, esto es contundente. Tú dirás allí: pastor, ¿no será que a usted le falta un poco de amor? De pronto sí. Pero la Biblia me dice a mí que yo debo cuidarme de quién entra a mi casa. No dejaré, como dice aquí, que los que andan desviados del camino de Dios entren en mi casa. Y luego dice: los que tienen corazón perverso. ¿Quién es una persona que tiene corazón perverso? Es una persona que intencionalmente, escuche esto, intencionalmente causa daño. Es decir, va a tu casa con una intención de causar daño. Ese es un perverso. Alguien que tiene una intención solapada, y cuando tú le abres la puerta, entra en tu casa y él allí corrompe las buenas costumbres,
el orden normal de las cosas de la familia. ¿Cuántos de ustedes tienen tesoros en sus casas? Nuestros hijos son tesoros. ¿Cuántos de ustedes saben que la unidad familiar es un tesoro? ¿Cuántos de ustedes saben que en la casa hay cosas que uno no las ve por fuera y son tesoros que usted tiene allí? Y muchas veces cuando entra una persona, como menciona aquí, una persona malintencionada, una persona que tiene corazón perverso, esa persona, ¿sabe qué pasa? Siembra allí la semillita que va a germinar y que va a afectar la atmósfera de tu casa. Qué importantes son las personas que van a tu casa. Y a veces son personas que tú sabes, conoces algunas características de ellas. Y no solamente llegan y se sientan en la sala de tu casa, llegan y se sientan en la alcoba de tu cuarto, en el cuarto de tus hijos, en la mesa del almuerzo, de la comida, de la cena. Allí se sientan. Y tú no sabes cómo piensan, cómo son. Libro de Isaías, rápidamente, en los minutos que me restan. Isaías 39, versículo 1 al 6. Rápido, por favor. Mire lo que dice. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de ¿quién? De Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes ¿a quién? A Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Escuche, ojo por favor. Versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías. Escuche. ¿Y qué dice? Y les mostró ¿qué? La casa de su tesoro. ¿La casa de quién? De la plata, donde guardaba la plata. Les mostró la casa donde guardaba el oro. Les mostró, le abrió la puerta de las casas donde tenía las especias almacenadas. Les abrió las casas donde tenía los ungüentos preciosos. Les abrió, escúcheme bien, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. 3, rápido. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías. Escuche, mire que es un principio en el corazón de Dios lo que le estoy compartiendo. Dice entonces Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Eran babilónicos. 3, 4. Entonces dijo Isaías a Ezequías, es decir, el profeta al rey, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. 5, rápido. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Mire la palabra de Dios. 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. ¿Cómo le quedó el ojo a usted? Será llevado todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará. ¿Quién firma eso? Escúcheme bien. ¿Qué hizo el rey Ezequías con los mensajeros del rey babilonio? ¿Qué hizo? Ahora escuche, mire la artimaña del enemigo. Me enteré que estabas enfermo, Ezequías. Le envió una carta, dice: ahí te envío unos mensajeros para que te hagan una visita, hermano.
¿Cómo entran los perversos a nuestra casa? Ellos tienen un achaque de algo. Ellos tienen algo bueno que te dicen: mire, pastor, yo quiero visitarlo, pastor, he tenido una carga por usted. Yo le digo: súfrala, hermano. ¿Sabe qué pasó? El rey de Babilonia envió una carta, envió mensajeros, y luego le dice: mira, ahí te envío mis mensajeros. ¿Y sabe qué hizo Ezequías insensatamente? Dice que cuando esta gente llegó, él se impresionó, le abrió las puertas de la casa, esta otra casa, esta otra casa, esta otra casa. Le abrió todas las bodegas, las casas que él tenía donde guardaba. Era un hombre muy ordenado. Todo lo que él tenía, le abrió las puertas. Esta gente vio, observó. No sé si quería chicanear el hombre, qué era lo que estaba haciendo, pero escuche bien. Él mostró todo, abrió las puertas de par en par a gente que no conocía. Gente que no conocía. Ahora escúcheme bien. Muchas veces se le abre puerta a gente que tú conoces, que vive mal, que actúa mal. Son pícaros, son ladrones, son malos hijos, son rebeldes, son desobedientes, son malos cristianos. Son gente que tiene una mala imagen, un mal testimonio, y te llegan a ti, a tu casa, con algún pretexto. Como este. Aquí hay un pretexto maravilloso. El rey envía, ¿quién no va a recibir? Los mensajeros del rey de Babilonia vienen a visitarme y además estoy enfermo. Él abrió todas las puertas, y cuando esta gente se fue, escúcheme bien, ellos llevaban toda la información de Israel. Perverso, gente malintencionada que vino a visitar a Ezequías, se llevó toda la información, se la dieron al rey. Inmediatamente el cielo reaccionó, el trono de Dios reaccionó, envió al profeta y le dijo: mira, ¿y esa gente que vino qué? ¿Qué vieron? Le dijo: mira, yo le mostré toda la casa. Le dice: bueno, por cuanto tú has hecho esto de abrir de par en par tu casa a gente que tú no conoces y que son enemigos del pueblo de Dios, todo esto que ellos vieron se lo llevarán a Babilonia. ¿Cuántas personas que tú le abriste la puerta se llevaron tu honra, hermano? Se la llevaron. Se la llevaron. Se llevaron tu honra. ¿Cuántas personas indebidas fueron a tu casa? Le abriste la puerta, se dieron cuenta cómo vives y se llevaron de tu casa algo muy preciado, algo muy preciado. Eso que para ti y que tú vives internamente en las cuatro paredes de tu hogar, y que para ti y tus hijos es una gran bendición. Y para esa gente que tiene otra mentalidad no era, y ellos se llevaron eso, se robaron eso de ti. Yo les agradezco a aquellos que nunca me han invitado a su casa. Aclaro, no soy chismoso. Pero escúcheme bien. Uno debe invitar a la casa y abrirle la casa a alguien que usted sabe que vive correctamente. Y si usted le abre la puerta a alguien, no se la abra de par en par como este hombre se la abrió. Porque se pueden llevar lo más preciado de tu casa, de la atmósfera de tu familia. Se pueden llevar tu atmósfera saludable. Te pueden llevar la vida de tu hogar. Se pueden llevar la buena imagen, la buena salud que tú has conservado y que has luchado porque eso esté en tu casa. Ese perverso que fue con apariencia de piedad y con aparente buenas intenciones,
y le abriste la puerta de tu casa, se puede llevar de tu casa lo más valioso, lo más preciado, lo más hermoso que tú has construido con tu esposa, con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice David. David le dice: Señor, yo no voy a dejar que entre a mi casa cualquier persona. ¿Me comunico? ¿Seguro? Rápidamente, versículo 5, otra cosa que David le dijo a Dios. Rápido, Salmo 101, versículo 5. Téngame paciencia, ya acabo, ya tengo minuticos. 101, versículo 5. Mire la otra cosa que Dios, que David le dice a Dios en este salmo, que es un compromiso, un pacto. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? De sentarse en el trono. Mire lo que dice el versículo 5. Al que solapadamente infama, ¿qué? A su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón, ¿qué? Y de corazón, ¿qué? Mire, David aquí identifica a un grupo de personas. Dice: al que infama solapadamente. Ese es un grupo de personas que viven en medio de usted. Al que infama solapadamente a su prójimo. Mire lo que dice. ¿Qué significa eso? Algo que usted nunca debe permitir en su casa es que se hable mal de otro. Si usted está permitiendo que sus hijos hablen mal de otro hermano de la congregación en su casa, usted va a tener serios problemas en su atmósfera familiar, en su ambiente familiar. En nuestra casa no se debe dar rienda suelta al chisme. Usted como padre no debe patrocinar la queja y el chisme. Papá, si vio cómo vino vestido el pastor, ¿eh? Y usted le da cuerda a eso. ¿Cómo vino hoy? Estaba estrenando corbata. Y ahí empiezan unas películas. David dijo: yo no voy a permitir que el chisme entre en mi reino, en mi casa, en mi gobierno. Yo, la gente que inflama a su prójimo solapadamente, es aquel que se mete y con una apariencia de piedad empieza a hablar mal de su prójimo. ¿Sabe por qué a veces nuestros hijos hablan mal de otros? Porque nosotros les hemos enseñado. Nuestros hijos ven que nosotros somos murmuradores. ¿Cuántos padres tienen esa característica de murmurar de otros en la casa? Quejarse de otro. Hay queja contra otros, hay murmuración contra otros, hay chisme contra otros. En muchos hogares es un hervidero de chisme, hermano. Criticamos a los demás. Y el libro de Levítico condena el chisme. No permita el chisme en su casa. No permita. Y en ninguna atmósfera. No permita el chisme en su empresa. No permitimos el chisme en la iglesia. Menos en nuestra casa. No debemos permitir el chisme en la atmósfera de nuestra casa. Si usted ve que sus hijos empiezan a tener síntomas de chismosos, córteles el pico. Tápeles la boca. No con un golpe, sentándolo y dígale: hijo, no se habla mal de ese líder, es tu líder. No hable mal de la maestra de escuela dominical, hijo. No hable mal.
no le patrocine eso. Muchas veces para poder uno saber la verdad de lo que está expresando mi hijo, yo tengo que escuchar la contraparte. Nuestros hijos también son mentirosos. Nuestros hijos también son chismosos. Y ellos también defienden su versión. Ellos también defienden su punto de vista porque también son carnales y tienen naturaleza pecaminosa. Pero como usted equivocadamente piensa que sus hijos son perfectos y no les da a usted un margen de duda y de error, sino que el margen de duda y error está en otros, muchos padres viven perdidamente y pierden sus hijos con ese concepto. Proteja a sus hijos del chisme. Protéjalos. No permita que en su casa hierva el chisme. La olla a presión del chisme no permita que en su casa se hable mal de alguien de la iglesia, de algún prójimo, de algún familiar. No permita eso. Traiga luz, traiga claridad en ese sentido para que haya una atmósfera saludable, sana, bendita, una atmósfera de bendición en las familias de la congregación. Y termino con este último pensamiento. El versículo 7. Qué poderoso este. Mire esto, hermano. Esto es algo que los padres no han tenido en cuenta. Mire lo que dice David, otro compromiso dentro de este pacto que hace con Dios antes de sentar. Mire lo que dice: no habitará dentro de ¿qué? De mi casa el que hace ¿qué? Fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Escuche esto. Mire la otra cosa que David dice en este salmo. Vuelva a leérselo en la tranquilidad de su casa, en un tiempo de oración. Léase Dios me enseñó tantas cosas a través de este salmo. Mire el último compromiso que hace. Dice: yo cuidaré que en mi casa todos vamos a ser honestos con nuestras obligaciones económicas. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos les han visto que ustedes se van de un apartamento en arriendo sin pagar los servicios, sin pagar el agua? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos han visto esta realidad? ¿Cuántos de sus hijos han visto que usted es un tramposo? Usted se fue debiendo 7 meses de arriendo. Sus hijos se dieron cuenta que ellos gastaron el agua en lavadora, en bañarse todos los días. Se dieron cuenta que todo el mundo usó el agua y los 200,000 pesos del recibo que llegó, y usted se hizo el tonto, el bobo, y usted dijo: nos vamos, y dejamos ese recibo allí. Sus hijos se dieron cuenta que usted es un pícaro, hermano. De eso está hablando el salmista. El salmista dice: no permitiré que en mi casa se patrocine el robo, las injusticias económicas. No permitiré que en mi casa se cree una atmósfera del no pago. ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos a honrar sus deudas? ¿Cuántos de ustedes son tan malos padres que cuando llegan a cobrar a sus hijos, usted lo esconde? Y usted sale y dice: no está. Y esa persona necesitada al cual su hijo le tumbó esa plata, usted lo sobreprotege, lo esconde. Hermano, no enseñe a sus hijos a ser pícaros, alcahueteándolos. Allí han nacido los grandes ladrones, hermano. Allí. Y los ladrones nacen robándose un lápiz en el colegio, dejando de pagar chichiguas de deudas.
Allí nacen los ladrones. Allí aprendieron ellos, allí les entró el virus de ser deshonestos en la parte económica. Una familia cristiana tiene que aprender a ser correcta en sus deudas, en sus compromisos económicos. Correcta, correcta, correcta. Usted debe pagar sus deudas, usted debe honrar sus deudas y usted debe transmitir esta imagen de honrar deudas a sus hijos. Por más pequeñas que sean, por más pequeñas que sean. Y David dice finalmente en este salmo: Señor, cuidaré de que seamos honestos en nuestra casa con nuestras obligaciones económicas. Con esto quisiera decirle muchas cosas. Siempre es bueno aprender a vivir sin deudas. Siempre es bueno. ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos que los escondan a ustedes, padres, de las deudas? Usted envía al hijo, dígale que no estoy. El chino sale: Señor, no está mi papá. No está mi papá. O el teléfono. Usted está formando un ladrón. Un ladrón. Un ladrón. 5 pensamientos en este salmo. Un pacto, un compromiso de David con Dios antes de sentarse en el trono de Israel. Un compromiso que usted y yo debemos de hacer antes de casarnos, antes de entrar en un nuevo trabajo, antes de cualquier cosa que usted esté decidiendo en la vida. Primero comprométase con Dios y va a ver que Dios le ayuda a desempeñar un buen reinado. Un buen reinado. Los jóvenes deberían saber esto. Antes de entrar en la universidad, haga un pacto con Dios de santidad, de pureza, de mantenerse íntegro allí. Muchos jóvenes empiezan con buena imagen en la universidad y terminan con la cola de entre el rabo, porque salieron tan pésimamente con mal testimonio en el 10º semestre de la universidad. Y en el 10º semestre, al ver su proceso de comportamiento en los 10 semestres, muchos jóvenes compañeros suyos tomaron la decisión de decir: yo nunca quiero ser cristiano. Porque usted nunca fue un hombre de pacto, un joven de pacto con Dios, de compromiso con Dios. Empezó bien usted, 1º y 2º semestre muy bien, pero de ahí para allá las cosas cambiaron con usted. Y todo el mundo empezó a ver lo falso, lo doble, lo hipócrita que es el cristianismo de ese creyente que está en una buena universidad, y al 10º semestre usted salió con una mala imagen porque usted no fue un hombre de compromiso y de pacto allí en ese lugar o en ese reinado de los 10 semestres. ¿Cuántos de ustedes oyeron la voz de Dios hoy? ¿Nadie? ¿Cuántos de ustedes oyeron la voz de Dios hoy? En vez de estar haciendo pactos económicos con enlace y todos estos profetas falsos y apóstoles que andan predicando economía, ¿por qué no hace un pacto de integridad usted con Dios, hermano?
En vez de andar haciendo pactos con iglesias que lo ponen a pactar a usted por 10,000, 20,000, 50,000, traiga su ofrenda. ¿Por qué no hace un pacto de integridad, de caminar rectamente con Dios? Ya basta de tanta falsedad en la iglesia cristiana. Necesitamos ser gente de pacto, de integridad, de caminar correctamente con el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes están endeudados? Una vez yo estaba en una reunión de pastores y le pregunté ahí, se me ocurrió, ¿cuántos de ustedes están endeudados con Enlace porque ustedes hicieron un pacto y no han podido cumplirlo? ¿Sabe cuántos pastores estaban endeudados allí? Habían como unos 20 pastores endeudados que hicieron promesas y no pudieron cumplir esas promesas. ¿Cuántos de ustedes están endeudados con ese grupo que es una herejía, hermano? Que pone a la gente a pactar por cualquier cosa. Y el propósito es económico. ¿Cuántos creyentes están endeudados con este grupo? Porque prometieron, pactaron y después no pudieron cumplir la semilla y están endeudados. ¿Por qué no haces un pacto, pero de caminar rectamente con el Señor? Y si tú cumples con la ayuda del Espíritu ese pacto, como David lo hace aquí, vas a ver que no vas a tener que hacer pactos económicos. Dios va a liberar tu economía, Dios va a bendecir tu economía, porque eso es una añadidura. Les bendigo. Levanten las manos, póngase sobre sus pies unos minutos, solo para que la palabra de Dios. Mateito, ¿me ayudas con el piano, por favor? Puede colocarse sobre sus pies. ¿Cuántos de ustedes están pensando en volverse más serio con Dios? ¿Cuántos? Levántenme la mano, a ver, quiero verlos. ¿Cuántos de ustedes están más dispuestos hoy? Levante su corazón al Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. La palabra siempre es contundente. La palabra siempre es clara. Levanta tu voz, dígale: Señor. ¿Cuántos hay aquí que quieren hacer compromisos con Dios? Pero de este tipo, no económicos. Compromiso de santificar su vida sexual, por ejemplo. Compromiso de santificar su alma, hermano. ¿Cuántos de ustedes están odiando en el alma? Ahora mismo están hirviendo de odio. ¿Cuántos de ustedes están llenos de rabia en el corazón? Porque alguien les dijo, les ofendió, les hizo, les quitó. ¿Cuántos de ustedes el día domingo están aquí en la iglesia, pero entre semanas son unos borrachos, viciosos? Dios te está llamando hoy. Sabes que siempre que Dios te quiera hacer caminar por un camino nuevo de bendición, tú tienes que hacer un pacto de mayor entrega. Yo veo eso por toda la Biblia, hermano. Siempre que quieras que Dios te lleve más allá, vas a tener que encontrarte con Él para hacer un compromiso de mayor integridad. Dígale: Señor, aquí estoy hoy. Muchos de ustedes están a punto de entrar por una nueva puerta en algún área de su vida. ¿Por qué no haces ese compromiso allí? Dígale: Señor, hoy me santifico. Hoy me santifico en tu sangre poderosa. Hoy tomo un compromiso contigo, Señor. Padre, toma mi vida en esta mañana. Vamos, hermano, vamos, quiero oírlo allí. Dígale a Dios, comprométase. Jóvenes, comprométete con el Señor hoy. Dios te va a honrar en esa universidad.
Dios te va a honrar abriéndote esa puerta para esa beca. Dios te va a honrar premiándote, honrándote allí delante de tus compañeros. Pero hoy tienes que tomar un paso de mayor entrega, oye bien esto, mayor entrega, mayor compromiso. Dígale: Padre, hoy me comprometo con tu reino, me comprometo con tu palabra, me comprometo con la santidad, me comprometo con la pureza, con la integridad de vida, con ser un discípulo que refleje a Jesús. Me comprometo. Dígaselo. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Gracias, Señor. Si estás a punto de tomar alguna decisión radical en tu vida, dígale: Señor, hoy me comprometo. Haga lo que hizo David antes de sentarse en el trono. Él hizo este pacto con Dios. Él hizo este pacto con Dios. Él le dijo: Señor, me cuidaré de esto, me apartaré de esto. Muchos de ustedes necesitan apartarse de cosas que no están bien en sus vidas. Apártese hoy, apártese, santifique su vida, santifique su vida. Siempre la santidad tiene mayor ganancia cuando se practica, hermano. Hay mayor ganancia en ser santo. Tendrás que luchar un poco contra el pecado, pero siempre que venzas, siempre que te mantengas puro y santo por la vida, Dios te honrará con toda seguridad. Dios te premiará. Joven, varón, mujer, Dios te premiará. Siempre que te mantengas puro y limpio, siempre que te mantengas con un deseo de ser santo delante de Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Reciba esta bendición final. Levante las manos. Bendice a tus hijos. Bendícelos. Dales victoria sobre el pecado. Dales victoria sobre la tentación. Dales victoria en la integridad. Dales victoria en la integridad. Dales victoria en el trabajo. Dales victoria en el manejo de ese dinero. Dales victoria cuando se presente la trampa. Dales victoria cuando se presente el pecado. Dales victoria, dales fuerza allí, Señor. Unge sus vidas, unge sus vidas, unge sus vidas, para que brillen, para que reflejen que son tus hijos, que tú estás con ellos y que la mano de Dios les dará victoria, Padre. Dígale: Señor, con las manos levantadas, en este oficio que desempeño, dígale: seré íntegro. Dígaselo. En este trabajo donde funciono cada día, seré íntegro. En este papel de padre, de madre, seré íntegro. En este papel de pastor, de líder, seré íntegro, Señor. Seré íntegro, seré íntegro, seré íntegro. Señor, pon un sentir y un deseo de integridad en mi corazón. Señor, que cada casa sea marcada con la integridad. Cada casa, cada casa, cada casa, cada casa. Hermanos, escuche esto. Yo percibo que en muchas casas de ustedes hay que tomar decisiones para sacar cosas de allí. ¿Me están oyendo? Muchos de ustedes necesitan sacar cosas, tomar decisiones como hizo David, para sacar cosas que no están bien en su casa. Necesitan sacar cosas y necesitan poner cosas que agradan a Dios. Que Dios le bendiga a usted y a su familia.